Retomamos la sesión y en este tiempo que nos queda vamos a trabajar, como les mencionaba, ya temas procesales, ¿ok? Eh, y bueno, en esta sesión vamos a trabajar básicamente los principios el proceso del trabajo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la nueva ley procesal del trabajo es hoy la que está vigente en más del 85% de cortes superiores del Perú, ¿no? Sobre todo, digamos, en las cortes superiores de mayor envergadura, ¿no? Lima, Callao, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Ventanilla. Vamos a trabajar en estricto con la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Que es la que más nos interesa hoy en día. Entonces, para entender un poco el ámbito normativo, tendremos que tener en cuenta que la ley que regula hoy los procesos laborales es la ley 29.497, ¿no? Nueva ley procesal del trabajo. Ya no es tan nueva, evidentemente, porque va a cumplir casi 10 años de vigencia, ¿no? Bueno, en Lima menos, porque en Lima está vigente desde el 5 de noviembre del 2012, si mal no recuerdo, pero ya tiene larga data, ¿ok? Y como les mencionaba, vamos a trabajar los principios de la nueva ley procesal del trabajo. Y para esto, bueno, ya no hay tiempo de discutir lo que les dejé en la sesión pasada, porque en la sesión pasada habíamos mencionado que analicemos el sexto Pleno Supremo Laboral, me parece, y el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año pasado, ¿no? Pero ya eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión con el ánimo de poder concentrarnos con el tema de los principios de la nueva ley. ¿Por qué es importante hablar, digamos, en una sesión sobre los principios de la nueva ley procesal del trabajo? En principio, porque los principios en general tienen una función, una triple función muy importante, ¿no? Los principios van a tener una función inspiradora en el legislador. Bueno, esa sí puede servir bastante. La siguiente sí es muy importante, ¿no? Tienen una función interpretativa, es decir, para interpretar el marco general de las diversas reglas contenidas en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Que ya vamos a analizar varios aspectos dudosos, controvertidos, inquietantes, difíciles. Tenemos que tener en cuenta los principios como fuente interpretativa, como elementos o herramientas de interpretación para todo el ordenamiento, mejor dicho, para ese cuerpo normativo. ¿Okay? Y lo siguiente será porque muchas veces la aplicación de las reglas nos puede llevar a situaciones absurdas, ¿no? Entonces, si leemos o tenemos determinados casos en los que algún artículo de la nueva ley procesal del trabajo nos pudiera llevar a una situación, digamos, absurda, ¿no? Los principios entran a tallar para tratar, ¿no? De orientar la labor del intérprete, ¿no? En este caso del operador de justicia, podría ser el juez, los abogados en general, para lograr una solución razonable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tuviéramos una regla, ¿no? De la nueva ley procesal del trabajo que estableciera que la audiencia que la audiencia podría dividirse en 20 audiencias. La audiencia laboral podría dividirse en 20. Eso evidentemente contrariaría, ¿no? El principio de concentración, el de inmediación, el de celeridad, casi todos los principios. Entonces, la aplicación de las reglas nos puede llevar a situaciones inquietantes, absurdas, irrazonables, irracionales. Para eso también sirven los principios. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que los principios en general son mandatos de optimización y como mandatos de optimización sirven para ser aplicados en la mayor medida de lo posible. Es decir, el principio de inmediación tratará de ser aplicado en la mayor medida de lo posible.
El principio de inmediación, lo mismo. Pero eso no significa tampoco que los principios pueden o tienen digamos, un ámbito de aplicación contra leyes. Por ejemplo, si, em, si el principio de oralidad, por ejemplo, ¿no? Si usted revisa el título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, tenemos que uno de los principios de la nueva ley es el principio de oralidad. El principio de oralidad permitirá que el trabajador demandante pueda modificar, valga la redundancia, su demanda en la audiencia de juzgamiento, por ejemplo. No sé si me siguen. O sea, dentro del título preliminar tenemos varios principios del proceso, que podríamos luego discutir si son del procedimiento, del proceso, una discusión que la dejamos para otro momento. Pero básicamente el título preliminar nos dice que tenemos el principio de inmediación, de oralidad, de concentración, de celeridad, de economía procesal y de veracidad. Pregunta. Todos ustedes conocen por sus estudios de derecho procesal civil que una demanda no puede ser modificada, ¿no? Luego de que es notificada, ¿verdad? Una demanda que ya fue notificada, o sea, luego del emplazamiento, una demanda ya no puede ser modificada. Tenemos una regla especial que establece eso. Pregunta. En la nueva ley procesal del trabajo, sobre la base del principio de oralidad, podremos modificar la demanda en la audiencia de juzgamiento, por ejemplo. La respuesta es no. Como decíamos, los principios no sirven para enervar las reglas de manera, digamos, inopinada o usual. No, los principios sirven básicamente, como conversábamos, en esencia, para ejercitar una labor interpretativa. También para cubrir vacíos. En el caso que no tenemos una regla que regule determinado supuesto de hecho y no calce perfectamente, ¿no? Frente a la situación que se nos está presentando, o sea, si una situación de la realidad no calza exactamente con una regla de la nueva ley, ¿qué hacer? Claro, algunos podrían decir, bueno, utilicemos las reglas del Código Procesal Civil. Puede ser, pero otros podrían alegar, no, utilicemos los principios del proceso del trabajo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un vacío en la nueva ley, aplicamos los principios. Si tenemos un problema interpretativo, podemos utilizar los principios para escoger, para ejercitar una labor de elección. ¿Cuál de los sentidos interpretativos es el que debe primar o debe privilegiarse? Lo que no puede pasar es utilizar un principio con el ánimo de subvertir una regla. Tenemos una regla que establece que la demanda no puede ser modificada luego de ser notificada. Y esa regla tiene carácter general. No se puede hacer. En atención al principio de oralidad, ¿podríamos modificar? Algunos han dicho que sí. Incluso en el año 2013 se emitió un pleno jurisdiccional nacional que dijo que sí se podía. Luego de algunos años, en el 2018, hasta donde recuerdo, se expidió otro pleno jurisdiccional. O sea, los jueces se tomaron 5 años para darse cuenta que ese pleno estaba equivocado. Entonces, claro, entendamos la importancia de los principios, son muy importantes. Sin embargo, no sirven, ¿no? Los principios no sirven para subvertir las reglas. Porque si se tratara de subvertir las reglas, entonces no trabajemos con reglas, no trabajemos con ningún artículo y quedémonos con los principios.
Y eso evidentemente no es así, ¿no? La dimensión real de los principios y su utilidad práctica está básicamente supeditada a la existencia de vacíos, a no llevarnos a una situación absurda también, porque la coherencia y la racionalidad es una virtud de un sistema jurídico, y también como función interpretativa, ¿no? Ese es básicamente el ámbito de aplicación de los principios, ¿ok? Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del principio... bueno, antes de pasar a eso, ¿no? Para terminar de repente el de oralidad, ¿no? ¿Cuál será el verdadero contenido del principio de oralidad? Esto que estamos conversando es muy importante porque va a tener mucho que ver con los temas procesales que vamos a conversar en la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, si la oralidad, si el principio de oralidad no tiene como finalidad permitir las modificaciones de la demanda cuando se quieran, como se quieran y de la forma que quieran, ¿no? ¿Cuál será entonces el contenido real del principio de oralidad? La finalidad del principio de oralidad estará orientado a lograr una actividad probatoria óptima, porque la oralidad como técnica, digamos, de desempeño del proceso, tiene una gran virtud y es que el juez tiene la posibilidad de interactuar con las partes, pero sobre todo con la prueba. Entonces, por ejemplo, en un documento se hace una afirmación, la que sea, y supongamos que está el representante de la empresa. El juez podría perfectamente preguntarle, por ejemplo, al apoderado de la empresa, señor, ¿y por qué en esta política se decía eso? ¿Cuál es el trasfondo de la política? ¿Quiénes decidieron eso? ¿Por qué lo decidieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué trabajadores aplicaba? ¿A cuáles no? Etc, etc, etc. Si se dan cuenta, a través de la oralidad, el juez realiza una actividad mucho más dinámica de la prueba. Ya el documento no será el documento, digamos, estáticamente considerado. No será el documento y la lectura que pueda hacer el juez del documento, sino que la actividad probatoria será más intensa y permitirá realizar inferencias probatorias de los medios probatorios mucho más extensa que el documento estático, porque el juez podrá, digamos, interrogar, contrainterrogar, preguntar, repreguntar, tanto al trabajador y a su abogado como a la empresa y a su abogado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es la virtud del principio de oralidad. Entonces, por ejemplo, una manifestación clara, y esto lo decía, por ejemplo, Mauricio Duce, ¿no? En Chile, ¿no? Una manifestación básica del principio de oralidad es que las declaraciones juradas, las famosas declaraciones juradas, pierden toda virtualidad probatoria en un proceso oral. Por ejemplo, supongamos que tenemos una declaración jurada que establece que Juan declara por su nombre, por su vida, por su familia, que efectivamente el trabajador fue despedido por su opción sexual, supongamos. Y él manifiesta que efectivamente eso fue así. Pregunta, ¿el juez tendrá la posibilidad, o sea, el documento como documento podrá ser incorporado al proceso? Finalmente es un documento. Pero este documento cumplirá las manifestaciones del principio de oralidad, es decir, este documento servirá para formar convicción al juez respecto a lo que ha pasado en el expediente, lo que ha pasado en el caso, o es que se necesitará a la fuente de prueba. ¿Quién es la fuente de prueba? El señor que realizó eh, la declaración jurada. Entonces, una manifestación válida del principio de oralidad es exterminar básicamente las declaraciones juradas como medios cuyo finalidad probatoria pueda tratar de lograr la convicción del juez. O sea, claro,
Desterrarlo como medio probatorio es imposible porque finalmente sigue siendo un documento. Jurídicamente es válido, ¿no? No es nulo ni es falso. Pero, para efecto de ser tomado en cuenta para formar convicción respecto a la virtualidad o realidad de los hechos, no, porque el principio de oralidad lo impide. El principio de oralidad supone que pueda ocurrir esa discusión en el caso laboral, ¿no? Claramente hay casos laborales en los que la oralidad, digamos, pasa a un segundo plano. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de pago de beneficios laborales, básicamente de lo que se tratará es si al trabajador se le pagó o no se le pagó las gratificaciones, las CTS, las vacaciones. Básicamente eso. Donde el principio de oralidad ostenta ya una dimensión mucho más amplia y relevante, por ejemplo, en los casos de despido. Sobre todo si estamos frente a un caso de despido nulo. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la función de la oralidad. Lograr que el juez entre en una interacción con las partes, pero sobre todo con las pruebas. La oralidad nos sirve para efectos de modificaciones de demanda. No es óptimo, ni tiene la capacidad tampoco, de fundamentar un recurso de apelación, ¿no? O sea, muchas veces veo en las audiencias que alguien elabora un recurso de apelación y en la vista de la causa, por ejemplo, pretende incorporar agravios al recurso de apelación. Esa actuación procesal es improcedente porque, como todos sabemos, en el Perú tenemos segunda instancia, no tenemos segundo grado. No es que en segunda instancia se va a actuar nuevamente todos los medios probatorios y se va a analizar el caso. El tribunal de alzada, como algunos le llaman, tendrá como finalidad verificar la corrección de la sentencia de primera instancia sobre la base de los errores que encontró la parte o las partes apelantes, ¿no? Entonces, el principio de oralidad no servirá para eso, ¿no? Como les dije, los principios en general encuentran sus limitaciones, porque también tienen limitaciones, a las reglas, ¿no? Salvo que las reglas establezcan o nos lleven a situaciones absurdas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha visto o ha participado de una audiencia ante la Corte Suprema, verificará que si su recurso de casación es declarado procedente, usted única y exclusivamente puede pronunciarse respecto a la causal que fue admitida. No puede pronunciarse respecto a una causal nueva o que se le haya ocurrido o que recientemente se ha dado cuenta que pudo haber invocado. No lo puede hacer. No, pero se está violando el principio de oralidad. No, es que no se trata de violar el principio de oralidad. Se trata de que los principios también tienen límites. El límite estará que el pronunciamiento, en ese caso, y el ejercicio del debido proceso, el pronunciamiento de la Sala Suprema se supeditará a la causal que fue admitida, ¿no? Entonces es importante porque a veces, claro, los principios son muy importantes, clarísimo, pero también seamos conscientes que tienen sus límites. Y no tratemos de hacer que los principios hagan cosas que jurídicamente no les es posible, ¿no? Entonces, si revisamos la nueva ley procesal del trabajo, vemos que tenemos al principio de oralidad, ya hemos hablado en extenso del principio de oralidad, el principio de inmediación también, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, la nueva ley procesal del trabajo establece que si usted ofrece un testigo, ¿ok? Ofrece la declaración testimonial de alguien, el juez no tiene la obligación de notificar a esa persona para que concurra a la audiencia. Será cada parte que ofrece un testigo el que tendrá esa carga procesal de llevarlo a la audiencia. ¿Ok? Entonces se eliminan también los pliegos interrogatorios porque el interrogatorio será libre, será fluido. Habrá un interrogatorio o un examen directo y luego haber un contraexamen o contrainterrogatorio. Pero, ¿no? Pero, si por ejemplo
se ha admitido la declaración. Eso nos pasó en un caso en particular, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un testigo, ¿no? Que lamentablemente tuvo una pérdida familiar, ¿no? Una pérdida familiar. Entonces, no pudo testificar porque no era razonable que testificara porque había perdido, como les comento, había perdido un familiar muy directo. Entonces, claro, la aplicación pura y dura, digamos, de la norma implicaría que el testigo, simplemente si la parte no lo llevó, no hay nada más que discutir. Si no lo llevó, eso no incumple su carga y entonces no se realiza o no se lleva a cabo la actuación del testigo. Sin embargo, teniendo en cuenta que este testigo había participado en diversas partes de la investigación, digamos, que se había llevado a cabo, era muy relevante su actuación. Y sobre todo por la inmediación. El juez quería escuchar su declaración y llevarse, digamos, una opinión sobre lo que tenía que decir esta persona. Entonces, claro, la aplicación pura y dura, digamos, en ese caso, de la regla, podría llevarnos a que no pudiera testificar una persona. Pregunta, ¿existían razones de peso para justificar la ausencia del testigo o es que cuando la regla dice que las partes tienen la carga de llevar a su testigo, no importa la razón por la que el testigo haya faltado a la audiencia? Evidentemente esto último nos llevaría a situaciones absurdas. Si el testigo ha fallecido, su familiar directo, es evidente que el testigo en ese momento está en la imposibilidad de brindar su declaración. Si el testigo tuvo un accidente, lo mismo, si el testigo tuvo un accidente, ¿no? Que le imposibilita la declaración, ¿tendremos que hacer la aplicación pura y dura de la norma procesal? No, en ese caso, porque nos llevaría a una solución, digamos, irrazonable, ¿no? En ese caso, sí se puede aplicar el principio, relativizar la regla, ¿no? Y más bien entenderla de una forma más amplia, ¿no? Si se dan cuenta, la regla podría terminar nuevamente escrita, ¿no? En el sentido de si una parte no lleva a su testigo, no podrá declarar. Ahí podríamos agregarles unos contenidos implícitos como salvo que se encuentre una causa justificada como el fallecimiento de un familiar directo. Construida así la regla, esta se convierte en totalmente razonable, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de los principios. Ahí vamos a encontrarle un ejercicio práctico, ¿no? Como lo acabamos de mencionar. Y el principio de veracidad, algunos manifiestan que, por ejemplo, eh, a ver, el principio de veracidad nos permite también trabajar con esto. ¿Por qué? Las partes en el proceso del trabajo tienen una oportunidad, digamos, casi exclusiva para presentar los medios probatorios. Estamos hablando de la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda. Esa es la fecha, la oportunidad en que se ofrecen los medios probatorios, ¿no? Entonces, si se ofrecen los medios probatorios, luego se puede admitir la incorporación de más medios probatorios extemporáneos. Sí, la ley establece dos supuestos, ¿no? Si nos vamos al artículo 23, por ejemplo, creo que es el 23, en el 21, ¿no? Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos con posterioridad. Conocidos u obtenidos. O sea, o se trata de hechos que no tienen que ver con que se trata de hechos nuevos del caso, o estamos hablando de medios probatorios recientemente conocidos
o recientemente obtenidos. En el caso de conocidos, estamos hablando de que son documentos que ya existían, por ejemplo, pero que recién he tomado conocimiento de su existencia. Y lo segundo es que este medio probatorio recién se ha producido este medio probatorio, una pericia, por ejemplo, ¿no? O un examen médico, etc., ¿no? Entonces, la pregunta es, supongamos que tenemos un medio probatorio que es el que decide el caso, ¿no? Este medio probatorio y no cumple ni con haber sido recientemente conocido, es un documento que la empresa pudo haberlo tenido, por ejemplo, o el trabajador pudo haberlo tenido, pero lamentablemente por su propia impericia, ¿no? O su propia negligencia no lo obtuvo y no lo presentó. Y ya lo obtuvo. Pregunta, en aplicación del principio de veracidad, podremos solicitarle al juez que tenga en medio te encuentre este medio probatorio y que lo incorpore de oficio. El principio de veracidad tiene como contenido el hecho de que un juez de trabajo tenga una carga, digamos, mayor a la de un juez, digamos, común u ordinario. ¿En qué sentido? De que el juez no debe contentarse o no se puede contentar con la verdad formal, sino debe tratar de hallar la verdad, la reconstrucción de los hechos en la mayor medida de lo posible. Entonces debe buscar la verdad del caso. Entonces el principio de veracidad impone al juez una especie de mandato de que el juez de trabajo trate de lograr en la mayor medida de lo posible esta verdad, ¿no? Entonces, si tenemos un documento que es el que permite resolver el caso, pregunta, ¿el juez en atención al principio de veracidad podrá flexibilizar la incorporación de los medios probatorios? Habrá que tener en cuenta el caso, pero claramente podríamos hacer una aproximación afirmativa a ello, ¿no? En el sentido de que si el principio de veracidad otorga o establece este mandato al juez para lograr, insisto, en la mayor medida de lo posible, la verdad y el descubrimiento de los hechos de la realidad, entonces es posible esto. Relativizamos la regla que acabamos de mencionar y podríamos incorporar estos medios probatorios. La legislación sí tiene una solución porque establece que el juez puede incorporar medios probatorios de oficio y estos medios probatorios esta decisión tiene carácter inimpugnable. Entonces, un poco es que está salvada esta solución con otra regla del ordenamiento, ¿no? Pero es importante que ustedes verifiquen entonces que el principio de veracidad tiene un contenido real, tiene un contenido práctico, ¿no? Que es este que les acabo de mencionar. Entonces, recapitulando un poco, el principio de oralidad significa que debe tratarse que el juez tenga un contacto real con las partes y con la prueba, sobre todo con la prueba, ¿no? Y esto inspira que el juez pueda hacer, por ejemplo, los interrogatorios de manera totalmente libre, ¿no? Porque para eso está el principio de oralidad, ¿no? Podrá interrogar a las partes también. El principio de inmediación supondrá que el juez tiene que buscar en la mayor medida de lo posible el contacto con las partes también, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Se discutía, ¿no? Si, ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, un juez lleva a cabo la audiencia de juzgamiento, ¿no? Pero resulta que este juez era provisional y luego de ser provisional, al ser provisional, mejor dicho, otro juez ocupaba su lugar, ¿no? Supongamos que era el juez A y este juez, antes de emitir la sentencia por escrito justamente es cambiado e ingresa otro juez, ¿no? La pregunta es, en aplicación del principio de inmediación, teniendo en cuenta que él no ha estado en la audiencia, no ha participado, no ha
logrado una comprensión del caso total, porque no he estado presente en la audiencia, ¿se tendría que llevar a cabo la audiencia de nuevo? ¿No? Es una pregunta interesante, ¿no? Más allá del tema de la sobrecarga que podría generarse como consecuencia de eso, porque ese es un argumento, digamos, que puede tenerse en consideración, pero no tiene un peso relevante para responder la pregunta, el tema es que finalmente las audiencias de la nueva ley procesal del trabajo no solamente son grabadas en audio, sino también en video. Si eso es así, el audio y video permite con un alto grado, ¿no?, de posibilidad que el juez entre en conocimiento con lo que pasó en el caso. El único aspecto que sí no podrá subsanar es que él no pudo hacer las preguntas de repente en su oportunidad, ¿no? Pero por lo menos tuvo una interacción clara con lo que las partes no solamente habían puesto en la demanda, en la contestación, sino con lo que respondieron en las audiencias, con lo que respondió un testigo, con lo que respondió el demandante, con lo que respondió la parte demandada, con lo que dijeron los abogados, etc., ¿no? Entonces digamos que en ese caso el principio de inmediación cede, ¿no? Y no genera la generación de una, no genera, mejor dicho, una nueva audiencia, ¿no? Bueno, el principio de celeridad y de economía procesal, ¿no? El de economía procesal, ¿no? De que las actuaciones procesales tienen que hacerse con el mayor ahorro de tiempo, de esfuerzo, de dinero, ¿no? Se cumple con la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Y el de celeridad también, ¿no? Porque más o menos el esquema de la nueva ley es muy sencillo, ¿no? Usted tiene un proceso de cognición muy, digamos, muy breve que se denomina audiencia única, ¿no? En la audiencia única, o sea, supongamos, ¿no?, una persona demanda y según vamos a ver los requisitos que se tiene que cumplir para poder tener como vía procedimental la audiencia única, o el proceso abreviado, mejor dicho, el proceso abreviado contiene solamente una audiencia que se llama audiencia única. En esta audiencia única se lleva a cabo la conciliación, el juzgamiento y lo que integra la audiencia de juzgamiento, es decir, los alegatos de apertura, la actuación probatoria, los alegatos de cierre y la sentencia. Entonces tenemos un proceso sumamente célere. Tenemos una sola audiencia. Es casi un proceso sumarísimo, si lo queremos ver o darle connotación procesal civil, ¿no? Pero tenemos otro proceso que es, digamos, el proceso madre, porque la mayoría de pretensiones tendrán que ser tramitadas a través de este procedimiento, que es el proceso laboral ordinario, ¿no? Entonces, en el proceso laboral ordinario tenemos dos audiencias. Una que se llama audiencia de conciliación y otra audiencia que se le llama audiencia de juzgamiento. ¿Por qué es importante? Primero porque el proceso ordinario será el utilizado para el 90% de reclamaciones laborales. Segundo, tenemos que tener en cuenta porque en materia laboral, en los procesos regidos por la nueva ley procesal del trabajo, en los procesos del proceso ordinario, que es el que estamos hablando, no hay un plazo para la contestación. Ojo, no hay un plazo para la contestación. Es decir, la contestación se realiza en el acto de la audiencia de conciliación. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo presenté mi demanda hoy. Esta demanda se admite. La consecuencia inmediata que se admita la demanda es que se fije fecha para la audiencia de conciliación, para esta primera audiencia. Supongamos que hoy la audiencia de conciliación se fija para diciembre. Pregunta, ¿cuándo tendrá que presentarse la contestación de la demanda? En diciembre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eh, en cambio, en el proceso abreviado sí tenemos un plazo para contestar que son 10 días, ¿ok? Eh, y tenemos una sola audiencia, que es la audiencia única, ¿ok? Entonces fíjese esa diferencia. Proceso abreviado, 10 días. Proceso ordinario, no hay plazo para contestar porque se efectuará la contestación de la demanda en el acto de la audiencia de conciliación, ¿no?
Aún así, y pese a estas dilaciones, digamos que el proceso sí respeta el principio de economía procesal, porque no es que las partes tengan pues que estar rogando la fijación de una audiencia, ni la emisión de un acto procesal, ni el impulso, nada. Es simplemente demandas, se admite, se fija fecha de audiencia de conciliación y luego se fija fecha en la audiencia de conciliación, se fija fecha para la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, las partes tienen muy claro cuál es el desenvolvimiento que tienen que realizar en la audiencia y es mucho más célere que el proceso escrito que teníamos en la 26.636, que es la ley procesal del trabajo, ¿no? Que todavía sigue vigente en algunos distritos judiciales, no se olviden. En la mayoría ya está vigente la nueva ley procesal del trabajo. ¿Ok? Luego tenemos el principio de concentración, ¿no? Y esto es muy importante porque la actuación probatoria, ¿no? La actuación probatoria en materia laboral debe tratar de realizarse en un solo acto, ¿ok? Porque muchas veces van a encontrarse ustedes con circunstancias en las que un juez tiene una serie de audiencias, ¿no? Tiene programadas muchas audiencias y no necesariamente le ha destinado el tiempo suficiente a cada causa, porque cada causa puede tener diferente desarrollo, ¿no? Unos más fáciles que otros. Entonces, mucho sucede que uno llega a una audiencia, por ejemplo, y la audiencia anterior ya está atrasada. Entonces, si una audiencia ya se atrasó, consecuentemente perjudica a todas las demás audiencias. Entonces, muchas veces no se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento, que insisto, bueno, es la audiencia central, ¿no?, del proceso ordinario. La audiencia de juzgamiento no se tiene mucho tiempo para llevarse a cabo, entonces lo que hacen los jueces es tratar de partir la audiencia. Entonces se le dice, por ejemplo, a los abogados, bueno señor, usted va solamente a realizar los alegatos de apertura. En la siguiente sesión vamos a hacer la declaración de los testigos. En la siguiente sesión la declaración de parte y así. Más allá de la buena fe que se pueda tener para lograr esto y para tratar de solucionar un problema, lo cierto es que eso sí viola el principio de concentración. Y eso significa que, en particular, la actuación probatoria tiene que realizarse en un solo acto, porque en este acto de la actuación probatoria el juez tiene que llevar a conclusiones importantes, ¿no? Y para eso es importante que la audiencia no se divida o no se parta, ¿no? En todo caso, si eso fuera absolutamente necesario, lo que se podría hacer es, por ejemplo, iniciar los alegatos de apertura y concluir la audiencia de juzgamiento de los alegatos o suspender la audiencia en los alegatos de apertura y luego continuar el resto de la audiencia en otra sesión, ¿no? Pero no partir la actuación probatoria, porque eso perjudica seriamente, ¿no?, el principio de concentración, ¿no? Porque justamente lo que se trata es que el juez vea toda la actuación probatoria en un solo momento para lograr la espontaneidad y la inmediación también que es necesaria para arribar a determinadas conclusiones, ¿ok? Eh, Nosotros hemos, el ESEM creo que ya está, me parece, en el grupo. Hemos mandado una resolución. A ver, yo en el grupo mandé las presentaciones del día de hoy y también mandé un Word que contiene un auto de vista, ¿ok? Un auto de vista y que voy a necesitar que lo revisen. Y esto sí lo vamos a fiscalizar el día viernes, me parece que es la siguiente clase, ¿ok? Les voy a contar el caso para que ustedes revisen en casa ya esa resolución, ¿ok? Porque es muy importante ya que comiencen a ver temas prácticos, ¿ok? Que es muy, muy importante desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que pasó? Un trabajador interpone una demanda de reposición, ¿ok? Y este trabajador, y ojo, es muy importante porque si no hacen la tarea, difícilmente vayan a encontrar o puedan participar en la siguiente sesión y quizás eh,
podemos preguntar sobre eso en el examen, ¿no? O en los exámenes. Así que esa es una manera de incentivar su participación, ¿no? Y la revisión de los materiales. Un trabajador interpone una demanda de reposición. La demanda estaba tan mal planteada que el juez revisa la demanda y no entendía si era despido fraudulento, nulo, incausado, indirecto, arbitrario y todos los tipos que hemos analizado en la sesión pasada. Entonces, emite una resolución, le dice, señor demandante, aclare usted esta demanda porque la verdad, yo mismo la he revisado y no entiendo nada. Y sobre todo, precíseme usted qué tipo de despido es el que usted está alegando, ¿no? Porque eso es esencial, ¿no? Porque si es un despido nulo, como ya lo vimos la sesión pasada, tendrá que adecuarse a alguno de los supuestos del artículo 29. Si es un acto de hostilidad y lo que se está pidiendo es indemnización por despido arbitrario, alguno de los supuestos del 30. Si es un despido fraudulento, ¿cuál de los supuestos de despido fraudulento? Si es un despido incausado, dígame por qué es incausado, y así. Y le dio 5 días, ¿no? 5 días para subsanar su demanda. ¿Ok? Le llega esta resolución, el trabajador subsana la demanda, pero la subsana al día 10, no al día 5, sino al día 10. ¿Ok? O sea, fuera del plazo. El juez emite una resolución, ¿no? De corte principialista, alegando el pro actione, el pro homine, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Etc., etc., que ustedes van a analizarlo. Una serie de principios, ¿no? Y el juez admite esta demanda, diciendo que si bien es cierto, estaba fuera del plazo que él había concedido, ¿no? Finalmente lo que importaba era tutelar el derecho del trabajador. ¿Ok? La empresa interpone una nulidad, o sea, presenta una nulidad y dice, mire, usted ha incurrido gravemente en una infracción de la ley porque usted mismo le dio un plazo. Los plazos, hay un artículo del Código Procesal Civil que establece que los plazos procesales son obligatorios para las partes, improrrogables para las partes, ¿no? Entonces, usted tenía un apercibimiento del juez, que era que esta subsanación de la demanda la haga en 5 días. No lo hizo. ¿Qué tiene que pasar? Aplicarse la consecuencia jurídica. ¿Cuál era la consecuencia jurídica? Que se archive el proceso. Frente a esta nulidad, el juez ampara la solicitud de la empresa y efectivamente declara nula su propia resolución. Y dice, sí, efectivamente, está fuera del plazo, los plazos procesales son obligatorios para las partes, y si son obligatorios para las partes, no hay nada que analizar. Es una subsunción muy simple. Las partes, si los plazos procesales son obligatorios para las partes. La parte incumplió el plazo, la parte debe sufrir la consecuencia jurídica de ese incumplimiento. ¿Cuál es esa consecuencia jurídica? Que se archiva el proceso. Esa resolución que declaró la propia nulidad del juez subió a una sala. Y esta sala superior, esta sala laboral de la libertad, emite la resolución que les he mandado. ¿Okay? Lo que quiero que... Ay, me parece que hay preguntas aquí. Claro, claro, Ángela, correcto. En efecto, ¿no? Como bien mencionas, no permite, ya lo hemos explicado in extenso, ¿no? El principio de realidad ayuda. La finalidad esencial del principio de realidad es la mayor interacción del juez con la prueba. Ni siquiera con las partes, con la prueba, ¿no? Y sobre todo de lo que digan las partes también. Por eso hay un artículo también en la nueva ley, el artículo 12, que establece que las alegaciones orales de las partes prevalecen sobre las escritas. ¿Eso significa que se puede modificar la demanda? No, eso lo que significa es que si una parte dijo que los hechos se llevaron a cabo de determinada forma en la demanda, pero en la actuación probatoria se logra verificar que lo que ocurrió no es la realidad A, sino la realidad B,
esa realidad B es la que se tendrá por cierta. O por ejemplo, en una carta, un gerente de una empresa dice algo, pero en la declaración que el gerente da en la audiencia se manifiesta de que esa declaración era distinta o que tenía una connotación diferente en virtud de lo que el propio gerente ha declarado en la audiencia, se tendrá por cierto eso, no lo que estaba en los documentos. ¿Ok? Justamente esa es la virtualidad del principio de oralidad, permitir la posibilidad de contrariar los hechos descritos en la demanda frente a su representación en la audiencia y también la posibilidad de que el juez entre en contacto con la prueba en general, ¿no? Tanto con la prueba documental como con los testigos, como las declaraciones de partes, como con peritos, ¿no? También, ¿no? Esa es la virtualidad del principio de la ley. Entonces, gracias por la apreciación, Ángela, y por participar. Entonces, el auto de vista tiene una posición diferente, ¿no? Y en aplicación de una serie de principios, ¿no? Que son citados en esa resolución, revoca la resolución de primera instancia, ¿no? Y ordena la admisión de la demanda. ¿Qué es lo que quiero que hagan entre hoy y mañana, por favor? Yo sé que todos estamos cansados, que están en su casa, en su mayoría, que tienen obligaciones, todo eso lo sé, pero si están inscritos en este diplomado es para obtener el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, lo que necesito es que analicen esa resolución, que ustedes participen al inicio de la sesión del día viernes diciéndome por qué creen, por sus razones, no me repitan las razones de la resolución, valga la redundancia, sus razones por las cuales consideran que están a favor o en contra de esa resolución. ¿Ok? Para eso van a tener que aplicar en gran medida lo que hemos conversado hoy, pero también sus conocimientos, ¿no?, jurídicos. Entonces, un poco la idea es eso. Ustedes lean esa resolución, es un poco extensa, pero hay que revisarla, y la revisen con ánimo crítico y logren verificar si la decisión fue la correcta o si la decisión estaba errada. O sea, básicamente me gustaría el día viernes que me dijeran, Dante, mira, yo considero que la resolución está ajustada a derecho por A, B, C, D, E razones. Dante, yo estoy en desacuerdo con esa razón por A, B, C, D, F, G razones. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, ¿no? Trataré también del día viernes en el tema que hablaremos, dejarles también, ¿no? La idea es no solamente, porque es lo que hacemos en las clases presenciales, ¿no? No solamente eh, la clase, digamos, que uno imparte, sino también una especie de taller y de discusión y de razonamiento, ¿no? Como no lo podemos hacer presencial, porque no estamos llevando las clases presencialmente, trataremos de subsanar eso a través de que ustedes en sus casas analicen la resolución y la cuestionen o lleguen a la conclusión de que era acertada, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema para ir cerrando la sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Eh, si no hay ninguna pregunta adicional o duda sobre lo que hemos conversado hoy o lo que hemos conversado en la sesión pasada de repente, con gusto para poder absolver sus preguntas. A ver. Sí, bueno, veo que no hay más preguntas. Entonces, nada, por favor, sí les pediría em, que revisen esa sentencia, ¿no?
No es una sentencia, perdón, es un auto de vista, no es un auto de vista. Y nos vemos el día viernes para discutirla inicialmente y para conversar del tema que corresponde a dicha sesión. Así que nada, gracias por haber participado el día de hoy y nos vemos el día viernes. ¿Ok? Así que gracias.